Nueva semana en la que se baraja la vuelta de los aficionados a los campos de los equipos de fútbol profesional. En nada pasamos de una opción que contemplaría ver los últimos 4 o 2 partidos a casi nada al indicar la ministra de Sanidad que no tiene el tema sobre su mesa y hay que ser muy cuidadosos con la evolución de la pandemia. La Federación de Peñas de la Deportiva se ha mostrado escéptica porque no le gustan las condiciones y porque sería un problema al contar el club con muchos más socios que los que entrarían en el estadio con el porcentaje del 25% del aforo a ocupar. O'Donnell Voces. Lito O'Donnell es, en este Deportiva TV, la leyenda blanquiazul escogida para hablar de su estancia durante 11 temporadas en la entidad. El extremo zurdo, adorado por Fuentes Nuevas, superó los 300 partidos y ocupa hoy con Paquito el cuarto lugar dentro de los máximos goleadores del equipo en la historia de la entidad. Las Palmas es la primera parada de la nueva liga de los 6 partidos que tiene por delante la Ponferradina ante los canarios que buscan puntos que les acerquen a la permanencia. La Deportiva intentará recortar los 4 de desventaja que tiene sobre las plazas de playoff. Jugar por el ascenso será muy difícil, pero el equipo va a agotar todas las opciones en los 18 puntos que todavía hay en juego. En nuestra sección de cantera pasaremos por Compostilla para conocer el trabajo de Samuel Cardoso. Este fisioterapeuta trabaja con las secciones inferiores del club, buscando en todo momento la salud perfecta de los jugadores de base de la Sociedad Deportiva Ponferradina. La semana ha dejado horas en las que el aficionado ha soñado con volver a ver fútbol en el estadio, porque el gobierno parecía que valoraba esa posibilidad. No estamos en condiciones de confirmar ninguna cuestión, pero sí de saber que se está trabajando. Declaraciones de la ministra portavoz a la conclusión del Consejo de Ministros del martes. Un globo que pinchó la ministra de Sanidad al terminar el Consejo Interterritorial de Salud en el que el gobierno y las comunidades autónomas analizan la situación de la pandemia. Esta ministra no tiene nada sobre la mesa, hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy precavidos en cuanto a eventos multitudinarios, especialmente en la situación en la que nos encontramos. Estamos en una situación de estabilización, pero recuerdo cuál es el objetivo, bajar de 50. Ese sigue siendo el objetivo y, por tanto, tenemos que dejar tiempo que ganen las vacunas. En la Federación de Peñas de la Sociedad Deportiva Ponferradina, escepticismo primero por las condiciones en las que habría que permanecer en la grada. Para entrar un 25% y estar como en el teatro, porque ya no grupos de animación no van a dejar, o sea, con lo cual quiere decir que no se va a poder cantar ni llevar bombos ni nada. Evidentemente la afición visitante tampoco la van a dejar desplazarse. Entonces, no sé, para estar en el teatro al final acabamos viéndolo en casa, lo que nos queda. Es una pena que hemos tenido un año muy, muy bueno. Nadie esperábamos que a estas alturas ya estuviéramos clasificados, pero bueno, y de haber podido disfrutar durante toda la temporada del fútbol. Y segundo, por las complicaciones en la elección de las personas, teniendo en cuenta que el número de socios de la Ponferradina supera con creces el 25% aforo elegido para ver los partidos. Hablando de un 25% de lo que entra en el Toralín, en nuestro estadio, son 2.000 personas, no son más, o 2.000 y algo, ¿no? O sea, para hacer la cuenta exacta. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros ya somos 5.000 y pico socios, entonces no entrarían ni la mitad de los socios. ¿Quiénes entran? ¿Qué lo van a hacer? Como lo están haciendo en el CDP, que el que se apunte entra y a ocupar el sitio, porque claro, también es un hándicap decir, bueno, pues que entren las 2.000 primeras personas, pero claro, a lo mejor esas 2.000 personas no entran, porque pues uno porque hoy tiene una comunión o porque por desgracia ha fallecido o porque no le apetece ir o por el motivo que sea. Entonces, ¿qué se quedan esos sitios libres? Entonces, no sé, tendrán que hacerlo también de una manera que la gente pueda coger los sitios. En la plantilla, inmensas ganas de contar con unos seguidores que no han podido disfrutar en directo de la gran temporada del equipo. Ojalá, ¿no? El primer día que llegué aquí ya me lo comentaron, que aquí la gente aprieta mucho en el campo, que es una pasada verlo como disfrutar y ojalá puedan estar prontito por nosotros porque nos van a dar un plus muchísimo más y con la ilusión y agradecerle a ellos pues el cariño que nos están dando desde fuera y esperemos tenerlo prontito porque nos hace mucha falta y lo vamos a notar muchísimo más en el campo. Bueno, estamos ahí, que sí es verdad que tenemos esa duda, ¿no? Por como llevamos todo el año siempre hay mucha incertidumbre, pero bueno, esperemos que sí, que sea así para poder disfrutar todos juntos a la misma vez.
Recordamos que por el Toralín tienen que pasar Albacete, Español y Mallorca. O'Donnell voces. Lito O'Donnell es una leyenda de la deportiva a la que llegó en la temporada 81-82. La siguiente a la conocida como temporada del Erandio, en la que el equipo perdió el ascenso a Segunda División B. Yo llegué después de una eliminatoria de la Ponfe con el Erandio, donde estaba Nino Cubelos de entrenador, que casi lo tenían hecho. Me parece que allí habían empatado, me parece, o empatado, ¿no? Lo tenían fácil aquí, bueno, y llegó el Erandio aquí con un equipazo y perdieron 0-2. Y no, me acuerdo de aquel día, porque parece que se había acabado el mundo aquí en Ponferrada. Nino Cubelos fue el artífice del fichaje de O'Donnell, que después de 2 años en el Valladolid, jugó una temporada en el Cacabelense, desde donde dio el salto a la deportiva. Hizo un equipo ilusionante también, sin embargo yo creo que, no sin menospreciar al equipo del Erandio, sino, oye, con el mismo equipo, porque no dio baja, creo que no dio baja ninguna, pero con refuerzos, lo que es el fútbol, hicimos peor temporada ese año que el año del Erandio. Fue el comienzo de 11 años en el club, en el que vistió la blanquiazul en 332 partidos. Yo tengo ese recuerdo, o sea, en el aspecto personal, todas buenas. Lo pasé un poco mal el último año, o el penúltimo, cuando vino el entrenador asturiano y le dio la baja a todos los de aquí, a todos los bercianos. Nos quedamos Luis, Javier y yo, me parece. Y trajo a toda su gente. Y empecé muy bien porque yo me acuerdo que hasta fotos mías en el vestuario y tal, como si yo fuera, ¿entiendes?, el referente, ¿no?, para los de fuera y tal. Y acabó, la temporada acabó fatal. Acabó muy mal. Pero ya no solo en el aspecto deportivo, que yo creo que con un gran equipo, pero no hicimos nada aquel año. Y encima de eso, te encontrabas de estar pues compartiendo vestuario con Santa Marina, con Ramos, con quién más, no sé quién más le dio la baja, joder, solo estábamos Luis y yo de aquí. Parecía que estábamos jugando nosotros en el extranjero. O'Donnell nos dice que su estancia en la deportiva le llenó de felicidad. Ganábamos dinero, creo que comparando con ahora ganamos muy poco, porque yo siempre recuerdo que un año no había dinero y nos llegó Porfirio con jaulas de manzanas. O sea, en diciembre cobrando con jaulas de manzanas, no había dinero, pues bueno, yo hubiese pagado y yo creo que mi generación igual, hubiésemos pagado por haber jugado y haber estado todos esos años defendiendo los colores de la Ponferradina y de Ponferrada. Hubiéramos pagado por eso. Ha sido, hombre, en mi vida he tenido momentos jodidos y momentos felices, pero los años del fútbol ha sido demasiado. O sea, joder, me emociono y todo, ¿no? Todos esos años que estuve ahí, para mí y para cualquiera, es un honor vestir esa camiseta. Vestir esa camiseta es la leche. O marcar un gol en Fuentes Nuevas y salir corriendo y festejarlo. Son vivencias que no se te olvidan en la vida. Estuvo presente en otra tarde aciaga para los colores blanquiazules, el ascenso a Segunda B, fallido en Mallorca. Y no tiré penalti, tampoco estaba de míster Enrique y no tiré penalti, ya ves, tiró Luis, que fue el que se fue al larguero, y a mí no me... No, porque yo lo de los penaltis, la verdad es que soy bastante nervioso en la vida normal y en el fútbol también. Para tirar los penaltis tienes que tener mucho temple y tienes que tener mucho... Y yo no soy así. Sí, fue mucho disgusto, pero bueno, tampoco era para morirse, porque ¿sabes qué pasa? Además siempre lo hemos hablado, toda la gente aquella, todos trabajábamos. Santa Marina al día siguiente de venir de Mallorca se tuvo que ir al taller a trabajar y yo estaba de aquella de vigilante jurado, a hacer noches y entonces el subir a Segunda B, vamos a ver, lo que voy a decir no lo malinterpretéis porque no fue adrede, porque el disgusto fue el disgusto, pero luego después siempre queda la cosa esa de, bueno, pues mira, quedamos otro año más en tercera y ascenderemos, como así fue. Pero bueno, el disgusto fue gordo pero aquella noche salimos por Mallorca a dar una vuelta y menos Luis se quedó en el hotel hecho polvo. A O'Donnell lo adoraba la grada de Fuentes Nuevas.
Sí, bueno, pero siempre hay algún detractor también. Siempre hay alguien que no le gusta, eso está claro, no le puedes gustar a todos. Pero, ¿sabes qué pasa? Que éramos muy cercanos, éramos todos aquí. Yo creo que el mayor mérito que yo le veo al año del ascenso fue que éramos todos de aquí, no había nadie de fuera. Su pasión por el fútbol le llevaba a disgustos como cuando se quedó fuera de la convocatoria en un partido contra la Cultural. Y había estado medio lesionado en la pretemporada y como estaba yo de aquella trabajando a turnos, por no ir a un partido de pretemporada, le dije, joder, que no era de pretemporada, que no. Llegó la convocatoria para ir a León y me dejó en casa. Creí que se me venía el mundo encima. No le gusta el modelo futbolístico actual, completamente mercantilizado. Deportivamente pocas veces le parece atractivo y cree que las condiciones no permiten comparar su época con la actual. Sí echa de menos más bercianos en la Ponferradina actual. A mí ahora mismo me gustaría que hubiera más gente jugando de aquí. Y no la hay, no sé por qué, pero no la hay. Hay dos, podrían ser tres, que no lo entiendo todavía porque Luis Valcárcel no está aquí todavía, sin ánimo de meterme con nadie, que Dios está de testigo de que yo no me quiero meter con nadie, porque también lo estoy analizando desde un punto a lo mejor personal, porque son dos chavales que quiero muchísimo, es como si fueran mis hijos, son muy amigos de mis hijos, son de la época de mi hijo O'Donnell, y los quiero muchísimo, y deportivamente yo en estos momentos creo que Pablo Valcárcel junto con Yuri es de lo mejor que hay ahí en la Ponfe. Tú sabes de más que era una generación muy buena, en la cual estaba también tu sobrino. Es verdad. Y claro, yo lo seguí desde Benjamines. Y estos dos chavales, hombre, mi hijo tampoco era cojo. Yo siempre pensé que O'Donnell iba a jugar al fútbol, hasta que me di cuenta que, claro, en el fútbol de ahora lo físico también tiene mucho que ver, pero hasta los 12 años o así, yo pensé que mi hijo iba a jugar a la Ponferradina. Yo me gustaría que aquí hubiera más gente de Ponferrada, del Bierzo. A mí me gustaría, por ejemplo, disfrutar como el año pasado de los dos hermanos aquí y del otro chico que es de aquí, de Cuatro Vientos, y me gustaría que hubiera más gente de aquí. Me gustaría que, como berciano, que cuando sale la alineación los amigos de la Ponferradina, pues que me identifico un poco más con la gente que haya nacido aquí en Ponferrada. Yo creo que no es ninguna barbaridad, ¿no? Que todo el mundo, hay gente, compañeros de mi época, que piensan lo mismo que yo. O'Donnell cree que es posible una deportiva en primera división. Sí, aparte, yo siempre lo digo y me llaman loco, pero si está ahí, o sea, está cerquita. Llevamos 4 o 5 años que está muy cerca. Pero ahí estamos ahí en el límite de jugar la promoción. Y si juegas un año la promoción, puede saltar. ¿Por qué no? Pero si no hay tanta diferencia tampoco. No hay tanta diferencia. Y elogia al presidente José Fernández. Últimamente ahora el Madrid me duerme y el fútbol, no sé, como no cambia esto. Pero bueno, lo quiso cambiar Florentino y no le dejaron. Florentino es muy parecido a José Silvano. Para mí son los dos mejores presidentes que hay. Es verdad, lo que ha hecho José y lo que ha hecho Florentino, como madridista y como Fernández estoy hablando, ¿no? Me imagino que otros entrenadores de otros equipos también presidentes también, pero lo que ha hecho José con la Ponce es de chapó. Mira, yo, José, vamos, el otro día, hace un mes y medio, tú sabes, falleció mi madre y, joder, me sorprendió porque yo creí que me había olvidado y estuvo allí. O'Donnell, ese extremo que desbordaba con pasmosa naturalidad, ocupa todavía el 4º lugar en la clasificación histórica de los goleadores de la Ponferradina, con 86 tantos en Liga. Con la permanencia en segunda división en el Zurrón, la Deportiva entra en una nueva fase de la Liga. 6 partidos por delante, ya con otro objetivo. Y a partir de aquí, sin volvernos locos, yo creo que tenemos que seguir igual y que sea lo que tenga que ser. Nosotros, con la mayor ilusión del mundo, con la mayor ambición, vamos a intentar ganar lo máximo posible, tanto para intentar luchar por playoff
o si no, para quedar en la mejor posición posible, que eso va a ser bueno para nosotros, para el club y para todo el mundo. La primera parada de esta Minliga lleva al equipo a Las Palmas, donde ha jugado 6 partidos con 5 derrotas y un empate, lo que firmó el primer año que jugó en segunda división. Los canarios llegan al choque con bajas, goleados en la última jornada y buscando puntos que les acerquen de forma clara a la permanencia. Vamos a encarar el partido como he dicho antes, como llevamos toda la temporada, ¿no? Sí, es verdad que tenemos enfrente a un rival muy complicado, un campo muy complicado, pero vamos a ir a por los 3 puntos como salimos cada partido y con esa ilusión y esa hambre que el equipo tiene. Vamos a ver si quitamos ya ese dato de ahí, ¿no? Si conseguimos una primera victoria allí, que es un equipo, muy buen equipo, que juega muy bien, que mete muchos goles, creo que lleva como nosotros, parecido, ofensivo, con criterio de balón, pero bueno, como he dicho antes, todos los partidos son difíciles, será un partido difícil, pero bueno, no tenemos nada que perder y yo creo que tenemos mucha ilusión por este tramo final de temporada. La Ponferradina está a 4 puntos del playoff de ascenso a Primera División, cuando hay que jugar todavía 18, y lo harán los blanquiazules contra equipos de lo más alto de la clasificación y también de la parte baja. Si hay alguien en este país que me diga ahora un partido fácil en segunda división, me lo traes aquí y que me diga a ver qué partido es fácil. No sé, me parece una tontería. Calendario, bueno, puede haber algunos detalles, pero ¿a quién vas a ganar tú fácil? Es que a nadie. Es la segunda división española, una categoría en la que todo es posible. Cuando nos movemos, el sistema visual humano pues tiene una serie de movimientos para situarnos en el espacio. Los movimientos acádicos hacen que con ligeros movimientos de la órbita ocular pues se ubique la persona en el espacio, ¿no? Pero es que además ahora le añadimos en muchísimos casos por la calle un smartphone, es decir, la gente va caminando, se tiene que ubicar en el espacio, pero tiene que ir leyendo una cosa que tiene en la mano, una cosa nueva, completamente nueva, no corresponde ni a una milésima de segundo en la evolución humana. Entonces, claro, eso provoca cambios importantes. Y me da la impresión de que Zeiss ha tocado en la tecla justa para que las lentes sean tan cómodas a la hora de adaptarse. Entonces, yo creo que aquí en todas partes lo que esperan es ver bien las escaleras. O sea, eso es la primera queja. Y la segunda, adaptarse bien. Es decir, la queja más recurrente es: he oído que se adapta uno mal. La razón de esta es clara, la razón de esto es muy clara, es decir, conviven en el mercado productos de baja calidad con productos de muy alta calidad y prevalece en la respuesta de los usuarios los que están mal a gusto porque han utilizado o le han vendido un producto de muy baja calidad. Entonces tienes que luchar contra eso. Pero ¿qué busca verdaderamente la gente? Lo que busca es, al colocar la lente, notar lo menos posible. Deportiva TV conoce hoy a Samuel Cardoso. Este fisio vela por la salud y el estado físico de la cantera de la Ponferradina. Encauza un montón de situaciones, desde lesiones básicas, atenciones en primera instancia, que luego puedo derivar a medicina o por parte, y luego también un papel de readaptación, de psicología con el jugador, de progresión de la lesión, de progresión de su rendimiento también, junto a la ayuda del preparador físico, del entrenador, etc. Samuel nos recuerda los problemas más comunes a los que se enfrenta. Depende un poco de categoría, edad y de formación. En niños suele estimarse más bien, sobre todo estos campos de hierba artificial, por mal uso de botas, esguince de tobillo, etc. Cuando ya nos vamos a fútbol un poquito más profesional, como es el caso aquí en el filial, podríamos seguir lesiones ya más dadas por la desadaptación de estructuras. Puede ser, por ejemplo, el isquiotibial, andar cambiando entre terrenos de artificial o hierba natural,
entre otras cosas. Suele ser isquiotibial los que más tenemos este año. ¿Y cómo son los tiempos de recuperación? Tendemos a valorar bastante según eso, qué tipo de estructura sea la implicada, qué tipo de lesión. Los abordajes en deportiva suelen siempre tener tiempos de recuperación mucho menores que la población normal. Lo que mismo tú me dices, un menisco roto puede ser una serie de meses, puede llegar a ser un tercio de menos de meses. Al final hablamos de deportes de alto rendimiento, una serie de estructuras muy trabajadas, muy definidas, que se pueden recuperar mucho más antes. No es lo mismo tratar una persona que empieza a andar hoy y se carga un gemelo que un deportista que en 2 días lo vas a llegar a recuperar mucho más fácilmente. El fisio de la cantera blanquiazul también comenta la relación que existe entre los problemas físicos y el momento deportivo del año. Más que una cosa estadística o de media, sí que hablamos de picos de estrés en el jugador. Hablamos de que un jugador va a tener una serie de picos de fatiga que se suelen ser mínimo hay 2 picos grandes de fatiga al año, que suele ser en mitad de temporada y cada aquí hacia el final. Luego sí que hay otros micro picos de fatiga que sí que se tiende a ver más lesionados o más personas que necesiten esa demanda de fisioterapia, que aunque no recurran a una lesión, sí que pueden estar en un periodo de desadaptación de estructuras, que pueden tener molestias, esas que dicen tiranteces, resentimientos de lesiones posteriores. Entonces sí que suele haber unos 4 zonas en el año más o menos marcadas que tú sueles ver más carga para el fisioterapeuta. Lesiones que tienen que ver, en ocasiones, con la demarcación que ocupa el futbolista sobre el terreno de juego. Evidentemente, un defensa, bueno, un central, por ejemplo, nos pongamos haciendo una serie de esfuerzos muy concretos, con un lapso de tiempo concreto que distancia mucho de lo que hace su compañero lateral, o un lateral incluso que sea un carrilero. El tipo de esfuerzo de arrancada de frenada, el tipo de tiempo que está haciendo tal, al final puede que se lesionen estructuras parecidas o muy cercanas, pero el tipo de lesión va a ser un poco diferente y se va a tratar diferente y siempre se va a enfocar su rotación y el tratamiento a ese trabajo que tú quieres luego corregir. Un delantero, por ejemplo, imaginemos que es alguien que una potencia de chut que tiene que tirar más veces que la media de sus compañeros, defensas, etc. Por lo tanto, puede demandar más un recto anterior o un aductor por golpeo y puede haber lesiones explicadas de ese tipo. También tiene parecidas a un central, porque al final realizan esfuerzos muy parecidos, donde va el delantero tiene que ir el central, tiene que frenar y arrancar en un tiempo más o menos parecido, pero que el delantero tiene una serie de condiciones mayores que tiene que crear y tiene que crear un juego que eso implica también una serie de demandas, que el central con destruir lo que es la situación de juego va a arreglar mucho más fácilmente. Samuel Cardoso se ocupa de la salud física de los jóvenes valores blanquiazules, pero también de la psicológica. Sí, claro, al final paso tiempo en una camilla con un jugador y escuchando, cuando yo realizo una serie de preguntas, una anamnesis al jugador, siempre también voy un poco a lo que son factores biopsicosociales. Al final, un jugador también, aquí es filial que tenemos gente que estudia, podemos ver que jugadores en épocas de exámenes, que concilian sus estudios con el entrenamiento, van a tener unos picos de estrés mucho mayores y más probabilidad de lesionarse en esas situaciones. Entonces, escucharlo, apoyarlo, regularlo un poquito y también motivarlos para que se adhieran al plan que tú has trazado y que ellos también crean que ese plan es bueno. Eso hay un factor de psicología donde tienes que tú dialogar con el paciente, en este caso el deportista. Samuel Cardoso, siempre atento a la salud de los jugadores de base de la Sociedad Deportiva Ponferradina.